Hoy os traigo un vídeo distinto, un poco diferente. Vamos a hablar de una marca histórica en el mundo de las preparaciones. Vamos a hablar de Evo. Y es que bueno, todavía a día de hoy hay gente que se pregunta si Evo sigue fabricando piezas, si ya solo equipamiento para el piloto. Bueno, os adelanto de que la división de piezas de Evo está cerrada, aunque a mí me gustaría contaros la historia un poco desde el principio. Y para ello, bueno, pues nos tenemos que remontar a 1993, en Girona. Los socios fundadores de Gaja fundaron Evo. Entre ellos, bueno, pues estaba Narcís Casas, muy laureado, y que en alguna entrevista, bueno, pues comenta que el nombre de Evo viene de la expresión catalana és bo, es bueno. Esta idea no era de él, sino que fue de Salvador Prats, que también era un piloto muy laureado, pero en este caso de enduro. La idea originaria de Evo, bueno, era crear una línea de accesorios y piezas afín a Gaja, pero bueno, rápidamente se dieron cuenta de que creando esos accesorios y piezas para otras marcas, la marca crecía exponencialmente, hasta el punto incluso de tener unos volúmenes de venta más grandes que las de la propia marca matriz, que de la propia Gaja. Evo tenía su división de piezas y bueno, y hacía piezas como esta para potenciación de ciclomotores, como por ejemplo, bueno, variadores, embrague, campana, correa, cigüeñales, carburadores, cajas de lámina, escape. Y lo que para mí, bueno, hacía Evo que era un poco diferenciador a otras marcas eran los cilindros. Los cilindros de Evo eran cilindros de muy buena calidad, sobre todo los de la gama alta, la gama Maxton. Aquí tenéis un poco los dos extremos de la gama. Tenéis aquí un Maxton réplica, que bueno, que no es un Maxton al uso, pero es un Maxton réplica. Estos cilindros estaban destinados al uso diario, eran cilindros de aluminio con culatín independiente, cilindros que funcionaban muy bien y estaban, este es el 50 de AM6, estaban en 70 y bueno, al final un poco de Evo también estaban en 80, que era denominado Tomahawk. Luego, bueno, pues teníamos la gama Maxton de verdad, podríamos decir, que estaba en 50 centímetros cúbicos y en 70. En principio solo había un Maxton, pero bueno, al final un poco también de Evo se dividió en dos y tenían dos modelos, el Maxton Revolution, que eran con culata roja, y luego el Maxton Pata Negra, que era un Evo Revolution, pero retocado, venía retocado ya de serie por Evo. Este cilindro es el cilindro más potente de Evo de toda su historia, es un 70 que a día de hoy todavía estaría entre los más potentes del mercado y que, bueno, como cosa diferenciadora, pues tenían culatines de bronce. Era algo que llamaba bastante la atención en la época. Este cilindro, pues es un cilindro de 6 transfer de admisión con escape tabicado, que nos recuerda, por ejemplo, a cilindros de hoy, como por ejemplo el Tufa, y que le deben su apellido a un técnico de Vilafranca del PND, a un técnico y piloto de trial que era Pere Antón Mil. Este hombre falleció el año pasado. Desde aquí, bueno, pues queremos rendirle este pequeño homenaje desde el canal de Motosq. Hace unos días estuvimos en el EICMA, pude hablar con Ricard, que es el director general de Airsal, que desde aquí, bueno, le agradezco un poco la charla, y me comentaba que Pere Antón Mil era un hombre muy perfeccionista. Estos cilindros los nicasilaba Airsal y me decía que el control de calidad era brutal, que eran los cilindros con más control de calidad que producían Airsal en la época. Bueno, y muchos de vosotros os preguntaréis, David, si tantas piezas hacía, tanto vendía y estos cilindros eran tan buenos, ¿cómo que cerró la división de piezas? Bueno, pues todo comienza un poco en el año 2008, cuando implementan las ITV en España, y un poco después, en el 2009, cuando comienza la crisis del ladrillo en toda Europa, pero más fuerte en España. Evo empieza a vender menos, sus ventas caen, hasta el punto de que en el año 2011 Evo entra en concurso de acreedores. Ahí es cuando, bueno, la división de piezas desaparece. Es cierto que, bueno, que después en 2014 un grupo empresarial catalán dirigido por Ricardo Nobel, bueno, pues la recupera, ¿vale? Pone otra vez a Evo en el mercado, en este caso sin división de piezas, solo equipamiento para el piloto y casco, y Evo rápidamente, bueno, pues recupera su posición en el mercado, tanto nacional como internacional. Evo tiene a día de hoy un catálogo súper extenso. Evo hace muchas piezas, bueno, más que piezas, equipamiento para el piloto de calidad, y tiene representación en la competición con gente como por ejemplo Tony Bow. Así que bueno, hasta aquí llega un poco la historia de Evo. Espero que os haya gustado este tipo de contenido, y si queréis comentar, hacer alguna sugerencia de cualquier otra marca de la que pudiéramos hablar, como hemos hablado de Evo, os veo en comentarios.